El terror es uno de los géneros más antiguos que existen dentro de la humanidad. Es más, yo siento que hasta más antiguo que el mismo amor, ya que desde que somos humanos, desde nuestra propia naturaleza, tenemos en nuestro ADN lo que es el miedo. Y el miedo nos ha permitido sobrevivir como especie. De hecho, el miedo nos ha llevado a pensar sobre la vida y la muerte, sobre el bien y el mal, sobre la fantasía y la realidad. Y encontramos siempre historias de miedo que nos han estado implicando o que se han venido transmitiendo. Imaginémonos en la época de las cavernas, cuando se contaban historias alrededor de la fogata para aconsejar a la gente de cómo cazar, cómo alejarse de los depredadores, de lo que ellos consideraban malo, por ejemplo, un desastre natural o cualquier cosa que les pudiera causar miedo, como el relámpago. Entonces así se empezaron a originar las historias de terror. Obviamente, todas las culturas tienen sus propias historias de terror. Las más conocidas, por ejemplo, para nosotros es la cultura griega. Allí encontramos una infinidad de mitos, leyendas que se fueron creando con este objetivo de causar miedo. Y es que obviamente el objetivo es producir entre la gente la catarsis, que dice Aristóteles, es decir, experimentar nosotros ese terror, esa angustia, esa ansiedad que le pasa al personaje, pero desde la comodidad de nuestras casas, desde la comodidad donde estamos sentados. Y es ¿cómo llamarlo? Es sentir, sentirnos reflejados con el personaje y a la vez dichosos de que estamos alejados, que es lo que nos gusta de la literatura de terror. Bueno, le decía, la cultura más cercana para nosotros es la griega, y la griega tiene una infinidad de historias de terror, por así decirlo, dentro de sus mitos. A mí la que más me fascina es la del Minotauro. No sé si se acuerdan cómo está compuesta. El toro, este toro de Minos, nació como un castigo divino al rey Minos por su avaricia, por no querer sacrificar un toro que iba dedicado a una deidad. Entonces fue castigado para que estuviera escarmiento. Este toro es antropomórfico, es decir, come carne humana, por lo cual Minos decidió construir un laberinto para que este toro fuera encerrado y no pudiera salir de él. Obviamente, Creta entra en guerra con Atenas. Atenas pierde y tiene que entregar cierta temporada, dependiendo ya de los mitos. La fecha puede ser 4 años, puede ser cada año. 25 personas entre hombres y mujeres, más o menos aproximadamente. Entonces imagínense en una época donde no había internet, donde no había televisión y donde obviamente todas las historias se contaban por medio de cuentacuentos, donde alrededor de una fogata, porque no había ni siquiera electricidad, y se contaba esta historia donde imaginarse uno entrando en el laberinto, un laberinto de que no tiene salida, y te vas a encontrar a esta bestia gigantesca, antropomórfica, que te va a comer. Entonces obviamente esa sensación es lo que existían nuestros antepasados, y obviamente con el terror. Y así nos vamos a todas las culturas y encontramos que cada una tiene sus propias historias de miedo. Ya más adelante entramos a lo que es la Edad Media. Obviamente por la religión católica ya no se hace tantas historias de terror, al menos dentro del círculo intelectual de los religiosos.
en el vulgo, en el pueblo, seguían contándose historias de terror, porque pues obviamente la Edad Media fue una época demasiado terrorífica para vivir, hasta para nosotros mismos. Invasiones de hunos, invasiones de vikingos, aparte que te explotaba el señor feudal, era casi tu dueño, no había esclavitud, pero casi eras parte de la tierra del señor feudal. Aparte de que dentro de la Edad Media había muchas leyendas que lo vamos a retomar un poquito más adelante. Sin embargo, dentro de la Edad Media hay un libro muy interesante que se llama La Divina Comedia. Bueno, se llamó en aquel tiempo nomás La Comedia, ya después le puse La Divina, donde este poeta Dante Alighieri recrea el infierno. Y durante una parte del libro está narrando todos, bueno, empezamos con que él está perdiendo un bosque oscuro y obviamente es perseguido por 3 animales. Después es encontrado por el espíritu de Virgilio, un poeta romano, pero que lo malo va a acompañar durante la travesía del infierno. A la entrada del infierno hay un letrero, según Dante Alighieri, que dice: aquí perderás aquí no hay ninguna esperanza, más o menos así la cita. Perdón si no la digo completamente, pero más o menos así. Aquí perderás cualquier esperanza. Y durante todo el recorrido, porque el infierno es un agujero, un hoyo, un gran cráter que se formó a la caída, según Dante Alighieri, de Satanás. Y en cada uno de los 9 círculos encontramos diferentes castigos para diferentes pecados. Por ejemplo, antes de entrar, que sería como la antesala al infierno, podemos encontrar esta parte donde los indecisos son picados por abejas gigantes, avispas gigantes, y el cuerpo personalmente es una tortura, y así vamos bajando en cada parte del infierno hasta llegar donde se encuentra Satanás, que curiosamente Dante Alighieri lo imaginó como si fuera un eterno hielo donde están todos los traidores ahí congelados, incluyéndolo a él. Probablemente ese sufrió producido por sus alas. Entonces aquí encontramos esta vertiente de terror dentro de la literatura medieval. Obviamente pues, pasámonos a la época renacentista, a la época del oro, y encontramos obras como Hamlet, El Rey Lear, obra de teatro de William Shakespeare. En estas obras encontramos muchas referencias hacia fantasmas, sobre todo en Hamlet, que es un fantasma, el fantasma de su padre, que le dice que fue asesinado por su tío. Entonces ahí encontramos este momento fantástico, pero a la vez también vemos que en esta obra de teatro pues muere hasta el apuntador, como dice el dicho. Si saben, el apuntador es la persona que le sopla a los artistas. Bueno, en El Rey Lear encontramos 3 brujas que le dicen el destino, le leen el destino a este personaje, al Rey Lear. Entonces encontramos esta parte mitológica, mucha referencia hacia los griegos, sobre todo lo de 3 brujas que te van a predecir el futuro. Por cierto, regresando un poquito a la Divina Comedia, muchos de los personajes que están en esta novela en el infierno son personajes mitológicos griegos, desde el rey Minos, que es uno de los demonios encargados de torturar a los que entran al infierno. Pero bueno, ya entrando a lo que es la literatura de terror moderna, encontramos a lo que es el castillo de Otranto de Horace Walpole. Esta es la primera vez que encontramos un escenario asfixiante, siniestro, decorado con castillos, donde hay puertas chirriantes, pasadizos oscuros, criptas. Es la primera vez que empezamos a encontrar lo que ya es. De hecho, se le considera esta novela la primera novela gótica o la primera novela de terror moderna. En esta novela, obviamente, el personaje principal, uno de los personajes principales es Manfred. Es un rey cuya estirpe está maldita porque su abuelo usurpó el trono y por lo tanto, según la versión de este escrito, por lo tanto no era un rey legítimo y por lo tanto tenía que afianzarse, y por eso quería casar a su hijo
con la princesa Isabela, que era descendiente de los reyes legítimos, pero misteriosamente muere su hijo, muere por causas sobrenaturales, y ahí se empieza a desencadenar toda esta historia que terminará con la deposición del rey Manfredo para regresar a los reyes legítimos. Ya en 1777 encontramos una novela de una primera escritora de terror, Clara Reuben, quien publicó su primera novela, el campeón de la virtud, que es muy parecida al Castillo de Otranto, nada más que es un poco más sádica, más siniestra dentro de sus páginas. Más adelante encontramos también a esta Anna Radcliffe, que en 1794 escribió 6 novelas de terror, donde unas jóvenes heroínas entran a castillos misteriosos, túneles, y todo esto que implica dentro de la atmósfera de la novela gótica. Posteriormente encontramos otra novela que se llama El monje, en 1796, que es escrita por Matthew Gregory Lewis. Es una novela interesante, la descubrí hace unos cuantos años. Una novela donde el personaje principal es un monje que se ha dedicado a oración durante muchos años, pero que dentro de su corazón existe la hipocresía. Entonces descubre a un monje, o se hace amigo de un monje que se llama Ambrosio, que posteriormente se descubre que es una mujer que se llama Matilda. Nuevamente lo seduce, lo lleva a cometer pecado, por así decirlo, carnal. Después lo lleva a hacer un pacto con el demonio. Entonces vemos la caída del personaje principal, de ser una persona religiosa que oraba, hasta cada vez convertirse en un pecador que termina en un asesinato, asesinato y violación. Es interesante porque al final se descubre que Matilda es en realidad Satanás, y le dice toda su caída, cómo estuvo. Bueno, no quiero, si quieren leerla, adelante, no quiero revelarles el final, pero el final es impactante, lo cual se lo dejo para que lo lean. Le revela un gran secreto Satanás al monje, que de alguna manera hace volar la cabeza del lector. Pero sí se lo recomiendo mucho esta novela. Bien, si se fijan, casi la mayoría de las novelas góticas son inglesas, y es que en esa época la Inquisición estaba demasiado fuerte y no permitía este tipo de literatura. De hecho es era tanto el miedo que le tenían los autores a escribir, que mejor lo dejaban un poquito así como... no sé si se han enterado que, por ejemplo, Cervantes, cuando escribió el famoso el famoso Don Quijote de la Mancha, ni siquiera lo puso como si fuera el autor, se puso como, no, pues yo recabé esta leyenda, y pues si quieren enjuicien al árabe que le escribió, yo nomás soy el traductor, el que recopiló la leyenda. Ni siquiera se reconoció como el autor hasta 15 años después, cuando sale la segunda publicación. Ahora sí, el Quijote sale con su nombre, escrito por Miguel de Cervantes y Saavedra, que por cierto es el que le estamos haciendo el homenaje por el Día Nacional del Libro, Internacional del Libro. Entonces en la España no había mucho porque quería escribir historia de terror. De hecho, Gustavo Adolfo Bécquer quiso intentarlo, pero fue muy sutil, muy por debajito en sus leyendas, pero no quiso adentrarse mucho. Entonces en Inglaterra, como había cierta libertad, se dedicaban más a este tipo de literaturas. Obviamente ya tenemos que ir a Estados Unidos, donde nos encontramos a Washington Irving, que escribió esta historia, que era una leyenda local de lo que sería hoy Nueva York, más o menos, que es la leyenda de Sleepy Hollow, o la leyenda del jinete sin cabeza. Irving fue un gran escritor, escribió muchas historias, se fue a España, estuvo en España como embajador y escribió alguna leyenda sobre la Alhambra, de las historias árabes, pero también se le reconoce como autor de historia de terror por que es una
una película muy común y hay una historia demasiado socorrida dentro de lo que es Estados Unidos. También tuvo otra historia de terror que se llama Rick Van Wilken, donde recaba estas historias. Se cree que Irving, al estar también en Escocia, fue cuando se contagió de todas estas historias de terror y es cuando se las lleva a Estados Unidos. Bueno, ya estamos entrando a la época romántica. Cosa curiosa, se llama romanticismo, pero de romanticismo, si nos imaginamos, entrega rosas, rondallas, no, es un movimiento idealista, un movimiento que formó independentistas como aquí en Latinoamérica, ideal de libertad, etc. Bueno, en este momento se empiezan a recabar las leyendas, entonces encontramos a los alemanes, a los hermanos Grimm, que recaban toda la historia que les había dicho que había estado en el vulgo alemán, en el vulgo de la gente de la Edad Media, y que las terminan haciendo una colección de historias. Y los pongo en la historia de terror porque las historias clásicas que nosotros conocemos en realidad eran historias terroríficas. Obviamente a nosotros nos han llegado ya descafeinadas, por así decirlo, los cuentos de los hermanos Grimm, ya con finales felices, etc. Y también hay que ver a Charles Perriot, que es un francés que recabó varias leyendas, varias historias. Una de ellas es Caperucita Roja, y cuyo final es, dice, el lobo se la devoró. Entonces, para muchos analistas significa que, porque en la época francesa, más o menos el tiempo de Charles Perriot, pues había demasiados lobos. De hecho, está la historia de la bestia de Yevalan, más o menos, perdón mi mal francés, donde mató un lobo, supuestamente, mató demasiadas personas, hasta que, fue casado, etc. Entonces, aquí encontramos este escritor que escribe una historia sobre una niña que es devorada, aunque en algunos analistas hablan de que ese devorar significa un contenido un poquito más sexual, que obviamente era para que las niñas o los niños tuvieran cuidado con la gente extraña. Bueno, y hablando de los hermanos Grimm, pues obviamente encontramos historias de demonios, brujas, y que obviamente se internan en los bosques, esta naturaleza oscura, que es lo que compone toda la mayoría de la literatura de terror. Bueno, y obviamente ya entramos un poquito más abajo de la época romántica clásica. Regresamos a Estados Unidos con Edgar Allan Poe, el bostoniano, como él se firmaba, en el cual su importancia radica en que él pues levantó el cuento, porque antes no se consideraba como buena literatura el cuento, entonces a él es el padre del cuento. Y él estuvo tanto en el género policíaco como en el género de terror. Y obviamente todos conocemos sus relatos, aunque siempre Edgar Allan Poe contaba un poquito de ensayo antes de iniciar sus historias. Entonces escribió varias corrientes, varios géneros literarios, pero a Edgar Allan Poe se la recuerda por sus cuentos como El corazón del atador, El gato, etc. Entonces aquí tenemos una muy buena inspiración dentro de la literatura americana. Ya para 1816 nacen dos gemelos, dos libros. Resulta curiosa la historia de cómo nacieron estos dos libros. Primero, el poeta Lord Byron ya se lleva a su doctor John William Polidori a Suiza para que, obviamente está enfermo y lo que quería era un doctor que lo cuidara, para que lo estuviera atendiendo mientras se viajaba por Italia. Era 1816, un año que no hubo verano. En 1815 estalló un volcán en el Océano Índico, o por Oceanía, y que obviamente ese año fue uno de los más helados por la ceniza volcánica. Entonces, cuando llegan a Suiza estos par de escritores, resulta que llueve mucho. Bueno, en ese momento se encuentra con su amigo Lord Byron, Percy Shelley, su esposa, que es Mary, conocida también como Mary Shelley, y su hermanastra Jane Clare,
Claremont, que es la amante de Lord Byron. Entonces estas 5 personas se quedan en Suiza, en la villa Diodati, y como está lloviendo demasiado, pues lo único que hacen es leer, y en la biblioteca hay historias de terror, entonces se ponen a leer historias de terror. Entonces Lord Byron, siendo como era, impulsivo, dinámico, pues propuso a los escritores que estaban presentes escribir una historia de terror que convenciera, que atrajera a la gente. Lamentablemente Lord Byron, pues al final de cuentas, así como era, desistió de escribir un poema de terror y lo dejó por el olvido. Shelley también hizo lo mismo, lo olvidó, pero Polidori y Mary Shelley hicieron 2 novelas. La primera es El vampiro, de Polidori. Curiosamente, la novela de Polidori se rescata porque fue la primera vez en que aparece un vampiro noble, dañado, vestido de la nobleza, porque antes la leyenda de los vampiros eran monstruos salidos de las tumbas, morados, grotescos. Esta es la primera vez en que vemos un vampiro que cautiva. Bueno, la historia del vampiro obviamente es el joven Audron conoce a Lord Ruther, que lo invita a pasear. Curiosamente está basado este vampiro en Lord Byron, porque Polidori sufrió mucho al estar junto con Lord Byron. Lo maltrataba mucho, y pues obviamente Polidori se sintió también un buen escritor, y pues Lord Byron de alguna manera pues le demostraba que no era buen escritor. Bueno, Lord Ruther, ya cuando viajan por Grecia, le piden que se separan, conoce una griega que le habla de los vampiros, pero curiosamente muere por este vampiro que absorbe la energía, pero el joven Andrew no se da cuenta. Posteriormente se junta con el vampiro y se va a viajar con él otra vez, pero resulta que termina matándolo a Ruther, o al menos eso se cree en un principio, porque como es vampiro no puede morir, pero le hace curar al joven Andrew, que no puede decir lo que pasó durante 1 año, si no, pues moriría. Le acepta la promesa y todo, pero resulta que cuando regresa a Inglaterra, quien seduce a su hermana es este vampiro, y pues no puede decir que realmente es un vampiro. Entonces ahí está la trama. Realmente no les doy cuenta final porque pues, los invito a que lean. Bueno, y obviamente el de Mary Shelley, pues obviamente no necesita presentación, es Frankenstein, esta novela de un científico loco que quiere traer a la vida a un cuerpo o varios cuerpos unidos, y que lo logra por medio de la electricidad. El terror de Mary Shelley que refleja en esto es la forma en que los doctores de aquellas épocas robaban los cuerpos para diseccionarlos, para aprender medicina, pero al final de cuentas es algo inmoral o algo que está éticamente prohibido, de robar los cuerpos. Supuestamente había una ley que los condenados a muerte tenían que entregar los cuerpos, pero nada más estaba en la ley. Al final de cuentas había un gran mercado entre los doctores y los robatumbas que se robaban los cuerpos. Entonces aquí inicia este terror de Mary Shelley de hablar de un doctor que robaba cuerpos y decidió crear un monstruo a través de un híbrido de varios cuerpos. Pero bueno, al final el doctor se asusta de la creación, se decide retirarse, huir, y deja al monstruo desamparado solo. El monstruo aprende a leer, aprende a hablar por sí solo, pero no deja de ser grotesco este ser y que causa miedo, y le pide después se encuentra con el doctor Frankenstein y le pide que le haga una pareja. La hace, le cumple su deseo, roba varios cuerpos de mujeres, los une, pero al final termina destruyéndolos. Entonces el monstruo Frankenstein decide vengarse y quitarle lo que más quiere. También se lo dejo para que lo lleguen a leer. Bien, esos son los 2 grandes gemelos de la literatura. Posteriormente vinieron otros 3 obras literarias, ya casi al final del siglo XIX, lo que es el extraño caso del Dr. Jekyll
y el señor Mr. Hyde, una novela de un autor escocés en el cual habla de la doble personalidad. Desgraciadamente se hizo tan popular esta novela que nosotros ya sabemos el final, ya sabemos de quién es el Dr. Jekyll y quién es Mr. Hyde, pero en aquel momento cuando las personas leyeron por primera vez la novela, fue impactante el final, descubrir que son estos dos personajes la misma persona, el desdoblamiento de la personalidad. Bueno, y obviamente tenemos Drácula, que tomó esta imagen de Polidori, de un vampiro elegante, aristocrático, para hacer esta novela. Lo novedoso de Drácula es que está escrito de manera epistolar, es decir, en manera de cartas, en manera de fonógrafo. En esta época se estaba haciendo de moda lo de la taquigrafía. Yo creo que todos los que estuvieron en la década de los 70s, 80s, si se recuerda lo que es la taquigrafía, que era un lenguaje que se apuntaba con algunas, digamos, de señas. Entonces fue así que nace, que está así redactada esta novela de vampiro, de Drácula. Y obviamente también tenemos el retrato de Dorian Gray. Es una novela donde es con mucho tema filosófico y donde un joven le han hecho un retrato, pero él desea ser joven eternamente como la pintura y no envejecer. Aquí Dorian Gray sí falló en decirnos por qué pasó esto, pero el cuadro empieza a envejecer, empieza a llenarse de la maldad que está haciendo Dorian Gray, mientras que Dorian Gray permanece joven eternamente. Bueno, estas tres novelas se destacan por ser una crítica profunda, radical hacia la época victoriana, en la cual hablan sobre la decadencia social, el erotismo, el amor. También hay muchas leyendas paganas. Entonces son muy buenas novelas dedicadas al terror. Y una vez más nos regresamos a Estados Unidos con H.P. Lovecraft. Es uno de los escritores de terror más importantes, no solo por el hecho de que expande el terror al horror cósmico, como le llamaron sus alumnos, ya que él ya no busca los monstruos, ya no busca los vampiros, ya no busca creaciones terrenales, ya no busca nada dentro de esta tierra. Los monstruos están fuera del espacio. Los monstruos son tan inmensos, tan grandes, que nosotros somos hormigas, somos insignificancias, somos nada. Ese es el terror cósmico que nos habla Lovecraft. Uno de los cuentos que se lo recomiendo que se lo lean por si quieren entrar. De hecho, Lovecraft es muy conocido como escritor del terror, pero también es escritor de la ciencia ficción. Hay un cuento sobre la colonización de Venus muy interesante que se lo recomiendo que se lea, se llama El Muro de Nox, así más o menos, que habla sobre le digo, de la ciencia ficción. Pero el cuento que le recomiendo del horror es El color que cayó del cielo. El color que cayó del cielo obviamente cayó de un meteorito, pero este color es como una especie de virus. Es algo que no podemos comprender porque primero no tiene moral, no tiene algo que nosotros lo podamos reconocer. Esto es algo que Lovecraft busca mucho, y tanto en El Muro de Nox nos lo recuerda, que nosotros como seres humanos, nuestra vista no es perfecta, es decir, no vemos toda la gama de colores. En El Muro de Nox, los humanos no pueden ver un muro para poder salir, mientras que los extraterrestres están burlando de los humanos que no pueden salir de ese muro. Se terminan muriendo de hambre. Entonces aquí el color que cayó del cielo es lo mismo. No podemos ver este ser que cayó del espacio, este color que se devora a las plantas, a los animales, y que no permite que vuelva a crecer y que te lleva a la locura. Entonces es un cuento muy interesante sobre algo que difícilmente podemos comprender, algo que cayó del espacio. Entonces se lo recomiendo.
Ya acercándonos al final, pues nos acercamos a Latinoamérica. Obviamente no podemos olvidarnos de Horacio Quiroga, este escritor uruguayo que después se radicó en Argentina. Retoma el terror de la selva, retoma el terror del bosque, las hormigas que te devoran, las garrapatas que te pueden chupar la sangre. Entonces es un horror muy latinoamericano, muy nuestro. De hecho, con Horacio Quiroga inauguramos lo que sería el terror latinoamericano, porque también aquí en Latinoamérica se escribía otro tipo de géneros, pero el terror no. Entonces Horacio Quiroga en su Cuentos de Locura y Muerte, si no me equivoco, reúne varios cuentos de esta trama. También habla de la soledad, que son los temas del terror. Bueno, y también tenemos a Mariana Enríquez, una argentina que todavía vive, que todavía escribe, que obviamente basado en las experiencias de la dictadura militar y obviamente combinado con algunos temas de terror, crea historias muy buenas, crea una historia de una secta que utiliza la persecución de la dictadura militar para secuestrar gente y entregárselas a la oscuridad. Esta es la innovación que tiene Manríquez, de mencionar que la oscuridad está viva y que la oscuridad tiene que ser alimentada para que sigamos viviendo. Entonces la entrega a sus víctimas y un apartado se ve, o al menos el narrador narra cómo la oscuridad empieza a devorarse a las personas. Entonces, bueno, para ya no hacer más largo, ese sería el final, y les recomiendo pues leer lo que puedan por las historias de terror. Bueno, el objetivo de estas historias de terror es porque, como la sesión la pasada hablamos de una publicación de un libro infantil, tenemos la meta, esperemos que lo podemos cumplir, de hacer una antología de cuentos de terror, para lo cual estamos invitando a jóvenes que quieran escribir. Obviamente hay que esperar la convocatoria, hay que trabajarla muy bien para invitarlos y obviamente continuar con ¿cómo se llama? Con este quehacer literario. Bueno, ya por último, aquí en México, bueno, en toda Latinoamérica ya se ha abierto otra vez una escuela, una convocatoria para seguir escribiendo de terror, ya que pues nuestro día a día nos encontramos con cosas, con violencia, con dictaduras, con desapariciones. Entonces pues hay que continuar siendo, ¿cómo llamarlo?, siendo testigos de nuestra realidad. Entonces es por eso que el terror está teniendo un nuevo auge, y es por eso que lo vamos a seguir teniendo por mucho tiempo. Bueno, esa sería mi participación. Muchas gracias. Por cierto, no se me olvida, así como vendedor, pues quien quiera acercarse, aquí tengo algunos libros que he escrito de terror. Tengo un libro de leyendas de Uriangato, y esta es una antología que acabo de participar, se llama Pesadillas bajo tinta, donde hay escritores de todo el mundo escribiendo historia de terror. Bueno, si hay preguntas o algo, entonces me retiro. ¿Alguna pregunta? Bueno, entonces pues damos por concluido. Pues muchas gracias por asistir y nos vemos próximamente.